que están comercializando, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, la eficiencia energética también se ve impactada, se reduce si tenemos una mala calidad de la energía, Ya, ¿no? El tema de, y si aumenta la calidad de una mala calidad, pues tenemos estas pérdidas que no solamente son técnicas, porque pudiera ocurrir que un proceso de tenerse de manera intempestiva, pues la sí, materia prima se echa a perder, claro. los tiempos y los costos de reiniciar un proceso, ¿sí? Entonces, esto impacta definitivamente. Técnicamente hay situaciones como calentamiento del cableado, calentamiento de elementos como son el transformador, que es algo muy importante en una instalación eléctrica. Sí, Y bueno, toda esta importancia, aquí estamos conversando en cuanto a mantenerla en ciertos niveles o rangos permitidos, sí. pues nos va a ayudar a garantizar que los equipos o los elementos que suministran o son protecciones también en la red, pues Ajá, están operando de una manera eficiente. claro. Y al final, con esto vamos a garantizar también que nuestra producción, nuestros procesos Ujú, críticos de producción, pues se mantengan de una manera pues constante, claro. evitando pues costos adicionales como puede ser no entregar a tiempo alguna mercancía, penalizaciones que ya tenga el usuario contratado. Ok. Entonces, el tema de la calidad de energía Ujú, subyace como un asunto de interés, ¿verdad? Inclusive, bueno, vamos a observar, ahorita más adelante estamos conversando, bueno, antecedentes, calidad de energía, que quizá, y hoy día, y ya de manera normativa, el nombre es ujú. calidad de la potencia. Ok. Y ahí podemos entrar a una discusión técnica en cuanto a por qué cambió de energía a potencia, ¿no? Los más tecnócratas dirán el asunto que si hay un vector para especificarla. Ok. Pero bueno, el asunto es que la calidad de energía, siempre hemos hablado en procesos, inclusive en los años 60, 70, pues que estamos buscando ser más eficientes, más competitivos, ¿no? En la parte de producción de empresas, Ok. y por lo tanto estamos requiriendo como usuarios máquinas más eficientes. Claro. Y claro, también asequibles a menores precios y también el fabricante enfocarse en ese trabajo, en poder entregarlas. Claro. Cuando hablamos de nuevos equipos hoy en día, prácticamente hablamos de electrónica de potencia, Ok. la parte de automatización, de control que habla de circuitos integrados, Ya. ¿sí? Y toda esta electrónica de potencia, como está aquí enmarcada, bueno, Ujú, hablamos de diferentes elementos de control de procesos que vamos a poder, pues, integrarlos o reflejarlos en aplicaciones en nuestra electrónica, en nuestros procesos de industria. ya. Y aquí, bueno, reitero, no solamente para procesos industriales, que ejemplos de clientes comerciales, hablamos de hospitales, por ejemplo, de centros comerciales, inclusive ya no hablas tan solo de procesos, sino inclusive de vidas, ¿verdad? Y, bueno, y hospitales en particular tiene toda una regulación y diferentes procesos enfocados a ellos, pero observamos cómo la calidad de energía, pues sí, impacta en la operación constante, importante de equipos de cargas Sí. y bueno, quizá hasta antes de los años 80, cuando hablamos de calidad de energía, por una parte, significaba que hubiera suministro. Ok. O sea, que hubiera, como decimos coloquialmente, ¿no? Luz para poder conectar y que el equipo operara. Ok. ¿Con cuál eficiencia, con cuáles características? Pues eso era realmente la definición de calidad de energía. Ok. Inclusive comentábamos en esos momentos que calidad de energía se refería a la parte eléctrica y hablamos mucho del tema de tensión y de corriente. Ya. Estaba dirigido a la parte de electricidad. Ok. Bueno, aquí debajo está listado un enlace que los invito a que lo revisen. En este enlace los llevaría, pues va a llevar a una gráfica donde se habla de la historia de la electrónica de la potencia. Ok. Insisto, hoy día, como está aquí en la gráfica, tenemos visible una línea de producción automotriz donde prácticamente pues todo está automatizado, son robots. Claro, están supervisados por alguna persona, un centro de control que puede también intervenir si es necesario. Pero aquí en esta gráfica que verían en este enlace, prácticamente, por ejemplo, habla de 1900, que están los primeros, que están los inicios de circuitos de arco, ¿no? Elementos como mercurio. Y al final, en la historia que van a recorrer, por ejemplo, en los años 30 aparecen los tiristores, Ok. en los años 50 inicia la parte ya comercial, ¿no? Por ejemplo, el caso de G, que empieza a comercializar los tiristores. Ok. Muy en particular, en 1975, a la mitad de los 70, está el tema de los circuitos integrados, ¿no? Ya propiamente la electrónica de potencia masiva, que nos llevó por una parte a tener computadoras en casa, luego en el escritorio, y hoy en día ya portátiles, ¿sí? Y bueno, ya más recientemente, cuando hablamos en el caso de energías renovables, como sería la parte de los paneles solares, pues esta infraestructura tiene también elementos como son inversores, ¿no? Claro. Elementos requeridos para convertir la energía alterna directa, Ujú, almacenarlas en baterías.
Pero bien, entonces ya más recientemente hay un impacto importante por esta presencia de electrónica de potencia. Ok. Prácticamente cualquier elemento, máquina, ustedes pueden, ¿no? Pensar en inversores, inclusive en valores de frecuencia que quizá tienen ya como 20 años de estar en campo, creados precisamente para buscar ahorro energético, pero bueno, también generan contaminación. Vamos a ver que la contaminación, en la parte clara de energía, hablamos de disturbios Claro, que impactan o afectan la forma de una senoidal que mencionamos anteriormente. correcto. Entonces, bueno, esta calidad de energía la requerimos para que precisamente los equipos, las cargas, pues operen de manera adecuada, eficiente, continua, segura. Y en particular estamos hablando, podemos diferenciar dos tipos de carga, la crítica y la sensible. Ok. Y definimos una carga crítica aquella que cuando tiene una situación problemática, una falla, genera una situación de riesgo para las personas o provoca por su protección, porque dejó de operar o por su falla, porque ya se detuvo 100%, pues un impacto económico. Entonces, en un circuito, en una red que se puede modelar o crear un diagrama unifilar de manera sencilla, por mencionarlo de esta forma, también se puede modelar en software de simulación para hacer estudios más avanzados. Pero está también la carga sensible, que es esta que requiere un suministro de alta calidad. Podemos, cuando invertimos seguramente en un equipo, ya sea de protección, de operación, revisamos también la ficha técnica. A vez de revisar el precio de la inversión, el tiempo de entrega, pues vamos a la ficha técnica, porque Ok. requerimos también conocer qué tipo de calidad de energía, cuál es el rango de operación de tensión, por ejemplo, que está requiriendo. Ok. ¿No? En México, pues estamos prácticamente de 110 volts, prácticamente, aunque la norma en Estados Unidos es de 127 volts, Ujú. pero ya hay un 10% de diferencia que puede impactar en ese rango permisible para que la máquina siempre esté en una operación continua y no se proteja y provoque pues, estos paros imprevistos o Sí. fallas. Ok. Es importante diferenciar, ¿no? Este tipo de cargas críticas sensibles en nuestra operación. Entonces, calidad de energía, bueno, definimos un concepto previamente, pero por supuesto es un tema que tiene una regulación Ok. y hay estándares, normas internacionales, ¿no? Que al final algunas se tropicalizan. Bueno, a saber, en México, ¿no? Tenemos de manera general, hablando de electricidad, la NOM 001C de 2012, que es la vigente, Ok. pero alrededor hay otras construidas en calidad de energía, entonces hay estándares referenciados, ¿verdad? Que los equipos, inclusive, pues nosotros como responsables de los centros de trabajo, de líneas de producción, o servidores de proveedores de servicios, debemos, pues, conocer precisamente para que todos los estudios y análisis y las recomendaciones pues cumplan. Ok. Y estas recomendaciones de equipos o de estudios pues también cumplan con normatividad. Te iba a comentar, ahorita actualmente existe alguna, ¿qué le podemos decir? Ya ves que comisión en nuestro recibo nos lee ahí los kilowatts hora, los kilos, la demanda, facturable, factor de potencia, etcétera. Sí. Actualmente no ha empezado con eso de la calidad de energía. De hecho, sí. Ya empezó. Sí, de hecho Ah, hay ok, una estándar que si me recuerdo es el L5070, ok, pero ahí ya está referenciado principalmente a media y alta tensión, porque cuando ok, se crea, pues está enfocado ellos que anteriormente eran prácticamente el generador, transmisor y distribuidor hace algunos años, sí. pero que hoy en día, que después por la reforma de 2012 se separaron, ¿no? de una agencia central y Ujú. hoy nuevamente ya están en el tema de recuperarse para el tema de gobierno, Sí, que es otro tema interesante de discusión, ¿no? Las regulaciones y claro. las leyes secundarias que están ocurriendo, pero en Ujú. particular sí existen. Ya. Y algunas de ellas también, ¿no? Por ejemplo, ANSE, que es un instituto enfocado en el tema de regulación en México, Ok. pues también crean las leyes, las regulaciones nacionales. Pero no obstante, la NOM 001C de 2012, como comentaba, en el Ujú. apéndice hace una referencia a estándares internacionales. Pues, si no hubiese en México alguna referencia a ello, cumpliendo algunos de estos estándares como IEC europeo, ANSI americano, serán permisibles también que estos equipos o sus recomendaciones sean aceptadas en nuestro país. Ok. ¿Verdad? Entonces, ese tema de regulación, estándares, Ujú. tropicalizados algunos, bueno, queremos una forma de onda senoidal en corriente alterna pura, mas sin Sí. embargo hay perturbaciones, fenómenos que la impactan, que la distorsionan, hablando principalmente de tensiones de corriente, y todo esto, como también conversábamos, por la presencia de electrónica de potencia, estos elementos diferentes que están ya presentes en diferentes procesos, y bueno, al final lo que buscamos es que el cumplimiento de la normatividad pues va a garantizar de manera inicial pues nuestra continuidad de procesos y con ello la calidad de la producción, costos de operativos pues no deseados como factor de potencia, tú hablabas de ello. Muchas veces también cuando llegamos y conversamos nos dicen que todo está bien,
Es una pregunta inicial. Bueno, podemos ver tu recibo de consumo y Claro. cuando lo muestras tienen ahí un cargo Ujú. por abajo de potencia y preguntamos, bueno, ¿qué estás haciendo al respecto? Claro. Respuesta, el control ya lo tiene provisionado, Claro. lo cual está muy bien, pero sabes que pudieras ahorrarte este cargo. Claro. Y es más, instalando una solución, invirtiendo en un equipo que tiene un retorno de inversión, recuperar o hacer más eficiente también la parte eléctrica, ¿verdad? Entonces, calidad de energía, pues, hay regulación, es un tema estudiado, hay fenómenos que le impactan, distorsionan y por eso requerimos hacer un estudio, un análisis para poder identificar qué está ocurriendo y también, por lo tanto, especificar la solución más conveniente. Ok. Como fin último, pues tener una buena calidad de la energía que nos permita, pues tener esta continuidad de procesos productivos. Ok. Bien, como estándares aquí señalamos, pues los más importantes, hablando del 61000, por ejemplo, IEC, que es europeo, pues, Ok. si bien inicia, pues muchas veces de aquel lado este tema de regulación o de avances tecnológicos, está enfocado a los equipos Ok. que puedan el equipo, el sistema, operar de una manera eficiente en un entorno que esté contaminado de manera electromagnética, pero sin que genere el mismo equipo también sus propias distorsiones y se vea alterado. Bueno, aquí hago énfasis en este estándar 61000 porque mencionamos hace rato que en los 70s, 80 hablábamos que ser calidad de la potencia requería voltaje y tensión, o que hubiera suministro y era suficiente. Pero hoy día ya también incluimos el tema del entorno electromagnético. El estándar IEEE 519, bueno, que hace ver IEEE es el instituto que mencionamos hace rato de ingenieros, ¿verdad? Ah, Electrónicos y eléctricos, sí. pues es una organización que tiene diferentes áreas de temas de conocimiento como la potencia, puede ser Ok. la computación también, pero también se dedican a crear, a documentar con grupos de expertos internacionales estos estándares. Ok. Y el 519 nos hace referencia a las armónicas. Hoy día, y bueno, seguramente te ha tocado, bueno, cuando estás conversando con alguien, hablas de calidad de la energía y enfocamos en armónicos y factor de potencia. Y está bien por esa presencia de elementos de electrónica, pero no es lo único. Vamos a revisar que hay otros 9 diferentes elementos o Ok. disturbios que impactan, ¿verdad? Pero aquí en particular este estándar 519 Ujú. habla de armónicos, ¿no? Un nivel permisible, Ok. porque van a existir por la presencia de elementos, pues, tu naturaleza de elementos no lineales, como lo referenciamos, Sí. pero también van a poder decirte dónde está permisible trabajar o dónde hay que hacer diferentes cambios. El IEEE 1100, Ujú. bueno, habla del tema de poder alimentar de energía o energizar los diferentes elementos y la puesta a tierra. Ok. Si bien haciendo una auditoría energética, una medición de calidad de energía, obtenemos registros en un periodo de tiempo Ujú. que regresando al gabinete podemos estudiarlos, pues está muy bien, ¿no? La medición, identificamos el fenómeno caracterizado, Ujú. con la experiencia también o referencias puedes recomendar, especificar alguna solución o inclusive alguna acción de poder cambiar cargas, por ejemplo, de una fase a otra, un sistema trifásico. Ujú. Pero muy importante, el tema de sistema de puesta a tierra. Si esto no está bien realizado, el calibre no tiene la capacidad o el diámetro correcto, va a haber situaciones. Entonces, la inversión que tú dices quizá no va a operar de la manera más eficiente, ni Claro. técnica ni económicamente. Entonces, hacer referencia a estándares nos ayuda precisamente a estar cumpliendo también el tema normativo Claro. y a proponer la solución más eficiente. Y Ujú. el estándar IEEE 1159, bueno, habla mucho del monitoreo de la calidad de energía. Ok. No, porque si queremos caracterizarla, queremos entender qué está ocurriendo y definir los fenómenos, pues Ujú. hay que estudiarlo. En particular, la tabla 2 del estándar, que aquí solo es una porción de ella, Ujú. pues por una parte tiene 7 secciones Ujú. que van referenciadas precisamente a los parámetros para poder caracterizar un disturbio, como son la duración, la magnitud en tensión en corriente, que si bien muchos de los parámetros se miden en tensión, hay Sí. presencia o impacto en corriente también. Ok. Pues en esta tabla, bueno, ahí están caracterizados los diferentes fenómenos. Hemos escuchado y vamos a hablar de algunos como son los transitorios, las bajas tensiones, pero esta es la tabla 2 muy importante, hablando del tema del IEEE 1159 por una parte, caracterizar los fenómenos y también el tema de la medición. Ya. Porque si vamos a medir para estudiar, pues tenemos que entender y conocer estos fenómenos, cómo los identificamos y nuevamente, por ejemplo, la duración puede ser que tenga un impacto en la depresión o que disminuye el valor de la tensión, pero el otro parámetro sería cuánto dura. No Ok. son los mismos nanosegundos que puede ser un transitorio o más de un ciclo que sería una tensión sostenida, una baja tensión. Entonces la solución va a ser diferente. Ya.
Ocurre también, ¿no? Cuando somos invitados a hacer una visita o una conversación, Ajá. nos comentan, es que ya tuvimos a un consultor, ya dio una recomendación, colocamos UPS en toda la línea de producción para cada robot, 75, y ocurre el mismo fenómeno, se sigue desde ratos, palos eléctricos. Entonces, ¿qué ocurre? Si no hay producción, por ejemplo, Permíteme. Si nos pueden poner, por favor, sus micrófonos en modo off, se los vamos a agradecer, ¿sí? Adelante, ingeniero. sí, gracias. Entonces, por ejemplo, en ese escenario, en ese caso que experimentamos, que lo vivimos, es cierto, colocaron UPS, de hecho, de alta tecnología, porque hay diferentes niveles de solución, ¿no? Esta era que Claro. uno tiene cruce por cero, que es inmediato, pero el problema ocurre. Y cuando hacemos una medición, porque no existía, la Sí. importancia de ir a medir con un equipo calibrado, ¿no? Clase A, que es muy importante para la predicción de resultados. Bueno, con todo ese registro de una semana, tenemos datos para poder revisar y obtener información. ¿Y qué es lo que identificamos? Que efectivamente, si había en un momento dado cortes, lo cual requieres una batería, un UPS que te suministra esa alimentación interrumpida, pero también está el tema del factor de potencia y de transitorios. Ocurre que el cliente nos dice, oye, pero es que mira, aquí está la ficha técnica y aquí está indicando que tiene también una corrección de factor de potencia. Ya. Sí, pero el equipo es un UPS, Ok. no es un corrector de factor de potencia. Entonces, es importante entender qué está ocurriendo, identificarlo y por lo tanto proponer. Haciendo referencia a los estándares, podemos tener esta oportunidad de identificar los fenómenos. Sí. Hablábamos de tensión de corriente, hablábamos de disturbios o de impacto en la forma de onda, y en particular aquí hay 9 ejemplos de estos diferentes disturbios que ocurren. Sí. Bueno, armónicos, por ejemplo, que es de los más comentados, Claro. por elementos no lineales, ¿no? Y impacta el tema de la corriente, de la tensión, pero variación de frecuencia. Hay algunos parámetros como frecuencia y tensión que realmente dependen del generador, de la calidad de energía que estoy recibiendo en mi punto de conexión, en mi entrada, en mi acometida. Pero también, si sabemos que estoy en un parque industrial, que somos 20 empresas, y estoy al final de la línea, Pues te ¿qué va a estoy llegar. recibiendo? Sí, te va a Si, llegar. si hay impacto de una calidad de parte del suministrador, más los que los vecinos estén entregando a la línea, pues al final yo tengo un paro cada día. Y está documentado, ocurre. Bueno, ahí qué importante entender y saber qué ocurre para poder especificar una solución. Entonces, Claro. esos disturbios, ¿no? Pues se clasifican como comentábamos por la tabla 2 Ujú. por sus parámetros como son la amplitud, la duración, el espectro armónico, y bueno, dependiendo de cuáles identifiquemos, va a ser la solución o la especificación que vamos a recomendar. Ok. Causas de, de una mala calidad de energía, podemos diferenciarlas primeramente de su origen, Sí. dentro o fuera de mi instalación. Y bueno, aquí una estadística, ¿no? Interesante, el 75-80% son por origen interno en mi instalación. Ah, caray, se originan ahí mismo. Nosotros mismos estamos provocando estos paros imprevistos, estas fallas del devanado del motor, esta quema de equipos, y Ujú. solamente un 20% es exterior, que aunque Ok. son lo menos, son lo más importantes en magnitud. Ok. Por ejemplo, una tormenta eléctrica, ¿no? Hay descargas atmosféricas y eso induce tensión en la línea de distribución. Y Claro. esto al final va a buscar el camino para aterrizar, para drenar a tierra. Entonces, si es cierto, llega a mi acometida, tengo apartarrayos, tengo cierta protección, pero al final hay un remanente que va a ocurrir y va a llegar inclusive hasta la última carga, hasta Claro. mi motor. Sí. Y si, como mencionamos hace rato, no tengo un buen sistema de puesta a tierra, pues Ajá. este drenaje de energía va a buscar un retorno. Y por ahí va a estar provocando que, sin entenderlo, saberlo de origen, está regresando y está fallando cierto motor. Ok. Bueno, y es más, puesta a tierra, que es otro gran tema de conversación, también que todo hoy en día que todo está computadoras, ¿no? Automatizado. Muchas veces la gente de informática habla de su puesta a tierra, pero independiente de una puesta de tierra industrial. Y el argumento es, tengo computadoras que tienen circuitos integrados de 5 volts de corriente directa. Así que un voltaje de corriente alterna es infinito para ello. Esa orden de magnitud es cierto, pero al final la puesta a tierra es una y debe Claro. estar unificada. Debería ser. Debería ser, y ya hablamos inclusive de pararrayos. Por eso aquí habla de fenómenos como fallas en la línea de distribución, Ujú. transmisión, la parte de fenómenos externos como las tormentas. Pero internamente, bueno, ¿cómo es que si estoy comprando equipos de última tecnología, ¿verdad? Que están garantizados, yo los provoco porque hay fenómenos Sí. como el arranque de motores, grandes motores de media tensión, o inclusive equipos de computación como bancos de capacitores o equipos de rechazo, de filtros de rechazo. Esta conmutación provoca en ese momento una gran demanda de corriente. Y esto pues puede impactar en líneas alternas.
dentro de mi misma instalación. Ya. Entonces, las causas pueden ser internas, externas, y bueno, más conveniente en un momento dado, una recomendación es también tratar de poner una barrera, un blindaje entre lo exterior e interior, que puede ser un supresor de transitorios, por ejemplo, Ya. ¿verdad? En el transformador Una principal y consulta. lo exterior, y ahora sí, buscar cuál es el equipo más crítico, el que está fallando más, el proceso más sensible, porque Sí. por supuesto tener una solución completa, integral, pues es una inversión importante, porque si hay un CAPEX, inclusive va a un año, ¿no? De poder requerirlo y autorizarlo, pero hay que identificar, ¿no? Por eso conversamos, si bien puede ser industria o empresas de la misma industria, pues no son iguales, ¿no? Cada Claro. una tiene su particularidad y por ello la importancia de conversar, escuchar y, bueno, proponer esas fases de algún proyecto. Ok. ¿Y cuáles son los efectos o qué provoca una mala calidad de la energía? Los principales, cuando hablamos de la parte eléctrica, pues como está Ujú. aquí en la gráfica, pues uno serían calentamiento de cables, porque quizás hace 30 años que instalamos o creamos la empresa y sigue funcionando sin hacer grandes inversiones, pero el cable ya se calienta porque Ya. agregamos cargas. Entonces, eso provoca que requieras más energía, pero la capacidad de conducción es la misma, Sí. ¿no? Y también otros elementos como el transformador, por ejemplo, pues ya está no solo al 80% que lo diseñaste, sino inclusive hasta un 112% hemos medido, ¿no? Entonces el transformador, pues además que se calienta, la vida útil que tiene, pues disminuye y está Sí. provocando ciertos paros y bueno, pudiese ocurrir ya fallas mayores como un cortocircuito, con todo lo que eso generaría. Ya. Y entonces esta parte técnica pues, no solamente queda allí, porque eso va a Ujú. impactar nuevamente en paros de líneas de producción, en tiempos para reemplazar tarjetas, y entonces traduce al final la parte financiera, las pérdidas económicas. Sí, entonces, bueno, aquí también hay un enlace a un estudio de hace algunos años, Ujú. pero bueno, hecho por una agencia de gobierno y genera, o hay reportes interesantes donde podemos leer y entender mejor ¿no? La importancia de estar haciendo estos estudios o análisis, sobre todo si ya tenemos recurrentemente situaciones, como las comentadas ya en las primeras anteriores, de equipos dañados, tarjetas. Y bueno, hablando de equipos, una red eléctrica, ¿cuáles son los que, algunos que tienen impacto? No solamente son eléctricos como motores, Ujú. ¿verdad? Cuando ya falló de una manera completa y vamos y lo abrimos, ¿qué observamos primeramente? Que el devanado está quemado. Y esto no es en ocasiones de ayer para hoy, ¿no? Es algo constante, pero Gradual. ahí está, eventualmente todo eso ocurriendo la situación, nos damos cuenta hasta la falla total. También, bueno, hoy en día, que ya todo está comunicado de una manera, pues, las redes inteligentes, Sí. pues todos los equipos de comunicación, de redes, voz, datos, video, inclusive imágenes, pues también son más sensibles, lo que decíamos, equipos de cómputo son todavía más sensibles a esas variaciones, aunque sean menores, pero en la parte de corriente alterna. Claro. Y bueno, el transformador, ¿no? Lo que decíamos, es un elemento vital porque es el que suministra energía hacia adentro, ¿no? A todos los elementos y procesos. Entonces, pues mencioné algunos, pero al final es todo elemento que esté conectado en mi Sí. red eléctrica, en mi red de interés. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, hay causas, efectos que mencionamos algunos. ¿Cuánto cuesta una interrupción? Un proceso. Bueno, IEEE, el organismo que comentábamos, en sus diferentes estándares, que algunos son referenciados por colores, ya cambió hoy en día es por números la nomenclatura, pues son muy conocidos por ser libros de colores, particular en naranja nos habla, y capítulo 7 sobre todo, bueno, analiza cuál es el costo de una interrupción, y aquí tiene una ecuación, pues el costo de tu interrupción se está definido por una sumatoria de el costo de la mano de obra, el impacto de gente que no trabajó, tiempo, salarios, más los desperdicios, materia prima echada a perder, ¿no? En pesos para poder cuantificarlo, y el costo de un rearranque, tiempos, traer especialista, salarios. Entonces, en esta fórmula que se lee sencilla, ¿no? Ujú. Materia prima, operarios no trabajando y el arranque, bueno, aquí la especifica un poco mejor. En particular, en el caso de costo por paros, bueno, aquí las variables son cuánta gente afectaste, cuánta gente no está trabajando, cuánto se le paga a esa gente, tiempos extras ahora para poder continuar y cumplir con la entrega de los productos, ¿no? De mi proceso productivo, ¿no? El salario, ¿sí? Por la variable H, bueno, está principalmente de materia prima. Entonces, Ujú. ¿cuál es el costo de esa materia prima por unidad? Todo traducido a pesos. Y finalmente la tercera variable se refería al reinicio, ¿verdad? Entonces, tiempo de arranque en horas, empleados involucrados, unidades o
o otra unidad como kilogramos, por ejemplo, de pintura electrostático en línea de producción. Entonces, bueno, aquí, bueno, los invito, pongámosle una cantidad a esta ecuación y díganos cuánto cuesta un impacto, ¿no? Porque también a veces cuando los contratan para nos invitan a hacer un servicio, proponemos un equipo que se especifica y nos invitan a ver a cotizar, y dice, oye, pero ya viste una medición y aparte es que te compro una solución y que cuesta 100 pesos. Bueno, ayúdanos a hacer este ejercicio y cuánto te cuesta un par. No estamos considerando aquí, dije, la otra vez me platicaba un amigo, la penalización que tiene un contrato Sí, por no entregar a tiempo determinada cantidad de piezas. es Si correcto. lo metes ahí en la fórmula, ahora, muchas veces los financieros no conocen de cuestiones técnicas, cuestiones eléctricas, pero ya cuando le hablas en En su pesos y lenguaje, centavos, sí empiezan a pensar, sí. ¿de verdad? No, muy cierto. Aquí estamos hablando de temas directos, Sí, costos, pero esos intangibles como puede, bueno, como puede ser también la imagen de la empresa por no cumplir con una entrega. eso no lo puedes medir. Cómo lo mides esa imagen, verdad? Así es, cómo Ujú, te recuperas. Y indirectos como también este tema de las penalizaciones. también. Entonces, todo ello al final nos ayuda y ves que el invertir en una solución, pues a veces no es ni un 5% de un Claro. costo inclusive de tu proceso, ¿verdad? Ujú, Entonces, tenemos una referencia, un estándar. Y bueno, ya un poco más en nuestro contexto, en realidad en Estados Unidos, por ejemplo, está una agencia que es el EPRI, Instituto de Investigaciones de Potencia, que sí. ellos estiman que la afectación por una mala calidad de energía es aproximadamente un 33%, Ok. un tercio de la facturación. Nos dan cantidades, ¿no? Si se factura 450.000 millones de dólares, Sí. 150.000 son pérdidas. Entonces, un tercio. También por una parte, ¿qué provoca esto? Que estés Ujú, demandando mayor entrega de parte del suministrador, donde pues, sí ya no hay capacidad, porque en la zona donde te encuentras tiene una capacidad instalada, porque no hay presupuesto para invertir en líneas de transmisión, o vas a instalarte en un punto donde no hay hoy en día una infraestructura. Entonces, un 33% en América del Norte, en Estados Unidos, está documentado que es pérdidas por mala calidad de energía. Y en sí. México, pues estamos hablando similar, un 40% de la facturación, Sí. pues son estas pérdidas. Entonces, 40 centavos de cada peso, pues hay que agregarlo para poder tener, ¿no? la capacidad de mi demanda instalada. Claro. Entonces, si hablamos, decíamos algo de nearshoring, por ejemplo, ¿no? Que queremos traer todo este conjunto de empresas alrededor de un proceso, Ujú, ¿cómo vamos a realizarlo? claro. ¿No? Entonces, bueno, también, bueno, por ese lado también hablamos de un futuro de suministro, pues están las renovables, Sí. pero inclusive nos ha tocado conversar recientemente con inversionistas que están pensando en traer centrales de generación por gas, Ya. porque en Mérida, Guanajuato, por ejemplo, hay fuente, hay entrega. Después, sí es una alternativa, pero no obstante, a nivel mundial sabemos que hay acuerdos, convenios para hacer todo renovable. Pero bueno, aquí el dato importante, un tercio del parte de suministro de costos o se pierde en calidad de energía. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo puedo saber cómo estoy en ese aspecto? Pues Ujú, hay que hacer una medición, un estudio de calidad de energía, que requiere un monitoreo. Y nuevamente, todo está normado. Y aquí hablamos de un estándar del libro Esmeralda de la ley triple, y ujú, en particular esta tabla 5.1, pues por una parte nos hace referencia a los fenómenos que vamos a encontrar, que están traducidos en la tabla 2 del 1159, que decíamos cuánto dura, impacta en corriente, impacta en tensión, en frecuencia, y ya ujú, tendrá un nombre. ok. Armónicos, transitorios, interrupciones, muescas, y ahora sí, ya sabiendo qué ocurre, cuál es el fenómeno con su nombre, vamos a proponer la solución, especificar la solución que puede ser una acción o puede ser invertir en algún equipamiento. Perfecto. Este monitoreo pues, lo hacemos con tecnología, con herramientas, equipos que son propiamente analizadores de calidad de la potencia, Ok. que pueden ser portátiles, ¿no? Cuando en un momento dado para el código de red, por ejemplo, se requiere medición de 7 días, pues contrata en servicio a un tercero para ir, instalarlo en la cometida del equipo, ¿no? Portátil, tiene su memoria, inclusive monitoreo para estar desde la oficina trayendo los datos, pero al final es un periodo de tiempo finito, Ya. suficiente para hacer el diagnóstico, Ok. pero la recomendación realmente es que tengan sistemas instalados de monitoreo continuo, Ok. ¿no? Coloquialmente, bueno, conocidos como sistemas SCADA, por así decirlo en inglés, es supervisión y control de datos, pero también hay algunos que tienen ciertas particularidades como código de red, que en tiempo real están trayendo variables eléctricas, en este caso, pueden ser no eléctricas como la velocidad de un motor, el nivel de aceite de un transformador, o cualquier variable que se pueda medir, podemos traerla. Ya. Y ese dato nos ayuda a generar reportes, información para toma de decisiones. Bien mencionabas,
Este financiero tiene su perfil, su experiencia, su responsabilidad, él quiere ver retornos de inversión, Sí. ¿no? Que no sea un gasto para meterlo a CAPEX. Y yo que estoy en línea de producción, yo sé que es el día a día, yo quiero una solución para evitar estos paros. Pero bueno, también cuando vamos a presentar resultados, es con quién vamos a conversar. La fuente de información es la misma, pero lo traducimos o lo presentamos de la manera más conveniente, ¿verdad? Entonces, sí hay muchos beneficios de tener un sistema de monitoreo continuo, Ok. ¿verdad? Para tomar, y así también, por ejemplo, tan solo el hecho de evitar que vaya David todos los días a hacer recorrido en las subestaciones a tomar datos de cómo están las variables, ¿no? Entonces, el personal en este caso está haciendo actividades más productivas. Claro. Y nuevamente hay estándares que están normando todo esto, en particular el ISO 61430, pues Ujú, nos habla lo que mencionábamos, de los parámetros, entenderlos, los conceptos, su caracterización ujú, y, bueno, la medición, cómo se debe hacer, enfocado en los equipos de medición que comentábamos, analizadores. Clase A, lo mencionamos de una manera general cuando cumplen con todo lo definido en el estándar, ya. y sobre todo por la parte de la precisión de las mediciones. Si no cumplen alguna parte, son equipos clase B, válidos para hacer ciertas mediciones, pero también hay estándares, y bueno, y reitero, código de red, pues seguramente aquí los colegas habrán escuchado, exige que sea un equipo clase A. Y un momento dado es importante, si queremos hacer alguna revisión con la autoridad, es importante tener esto, que es la primera pregunta. Es para alguna disputa legal en un momento dado. Ahora, una aclaración, Ya. ¿no? El consumo, el cargo de consumo que estoy recibiendo contra mi facturación o mi espejo interno, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, es importante la clase A, cierto, pues, sobre todo en la parte del punto de conexión, Ok. código de red. Ujú, Y bueno, el monitoreo, código de red, el Internet, pues nos lleva a crear o llegar a esta área que son las redes eléctricas inteligentes. ok. ¿No? Las redes donde por una parte los equipos de medición ya también tienen puerto de comunicación, Sí. estándares conocidos como RC232, Profinet, entre otros, que permiten esas mediciones llevarlas a un centro, a una base de datos, un centro de control, pero también generar a través de interfaces o reportes datos e información para tomar decisiones, ¿no? Y que de Correcto. manera inclusive autónoma regrese controles Ok. o supervisados si también es el interés. Pero bueno, redes inteligentes, como está Ujú, aquí bueno, en la ilustración, pues van desde la generación, que hoy en ujú, día hablamos también de fuentes renovables como son el eólico, ujú, solares que hay mucho en nuestro país, nuclear que hay uno en México, pero al final todo esto se conduce, se transporta a través de las redes de transmisión, de distribución, y ok. llega a los centros de consumo, industrial, comercial, residencial, y Ujú, bueno, la integración de estas fuentes intermitentes, en particular de eólica y solar, intermitentes, porque sabemos, bueno, que solamente de mediodía tenemos energía solar, o no ujú, siempre hay viento, claro. que si bien hay un estudio para instalarlos en cierto punto, es intermitente, de ahí las tecnologías que llegan a la parte de bancos de baterías, Sí. ¿verdad? Precisamente para tomar ventaja de esta generación y en puntos críticos, en puntos de costo de demanda punta o de horario punta, Ujú, poder tomar ventaja de mi instalación. claro. Y bueno, considerando todo también lo que decíamos de las cargas no lineales, elementos que generan armónicos y que impacta en la calidad de la energía. Claro. Cuando ya hice este estudio, análisis con equipos de calidad de energía clase A, basado en estándares, los datos que generé en gráficas propias de software o estudios de simulación, Ujú, ya está caracterizada o entendemos el fenómeno presente. En ese momento podemos ya especificar un equipo de solución. Y aquí menciono algunos de los más utilizados, pero obviamente cada fenómeno tiene su solución, ¿no? Pero están macros capacitores para atender factor de potencia, mencioné sistema SCADA, principalmente para poder monitorear en tiempo real qué está ocurriendo, tomar decisiones en ese momento y no al final de mes. Si hay abatimiento de tensión, están los reguladores. ok. Cuando son muy frecuentes, como el caso que mencioné de una planta que está al final de un parque, ya requieres DVRs o regulador dinámico de tensión. Ok. Entonces, hay soluciones, diferentes tecnologías, por supuesto, diferentes pues, marcas comerciales con diferentes características. Pero al final sí existen soluciones para poder atender de manera con equipamiento o inclusive también, como le Ujú, mencioné, con acciones. Porque en ocasiones, por ejemplo, se han encontrado únicamente desbalances y cuando hay desbalances de tensión o de corriente, pues lo que entendemos es que requieres sí, mover cargas. Una primera recomendación que no tiene costos de inversión, ajá. pero puedes hacer localmente con tu personal ese movimiento de máquinas, por ejemplo, ¿no? Y lograrías quizá una mejora. Ok. Aquí estás poniendo un link. ¿Este link de qué Sí, es? son dos enlaces en particular. Ok. El primero habla de, bueno, del apagón del 2020, pero bueno, esto hace referencia al código de red. Ya. Mencioné hace rato la NOM 001C de 2012, utilización de la energía en México, electricidad.
estándares internacionales como IEEE. Pero bueno, código de red, recordamos que en 2012 ocurrió la reforma energética. Ujú. Bueno, que para esto recuerdo que desde los 80 hablábamos de estas reformas estructurales, pero ocurrió en 2012. Y Sí, hablando de energía, se enfocaba a la parte de hidrocarburos y de electricidad. En la parte de electricidad, bueno, en 2014 se promulgó la ley de la industria eléctrica, sí. otros reglamentos, y en 2016 el código de red. Bueno, al final el código de red puede conjuntar o poner en un orden reglamentos que ya existían. Pero al final, ¿qué ocurre? Bueno, este código, que podemos leerlo como una etiqueta, Ujú. es que primero nos ocupemos como consumidores, como centro de carga, como se denomina en este sistema, en esta regulación, Sí. que internamente veamos que tenemos una buena calidad de la energía. En este Ujú. gráfico de tres círculos vemos que hay tres temas: calidad de la energía, estudios eléctricos y las TICs, tecnología de información y comunicaciones, las redes. Bueno, las tres conforman el código de red, donde calidad de la energía pues, se refiere precisamente a estar midiendo o identificando estos parámetros. Ujú. Y bueno, si ocurriese alguno, buscar que internamente lo solucionamos y que esas fallas no salgan de mi centro de carga y no repercutan al vecino, a la línea de distribución o al sistema eléctrico nacional. Muy puntualmente, estos análisis, estos estudios de calidad de energía, ¿cada cuándo se deben de hacer? Bueno, interesante pregunta. Si tienes un sistema de monitoreo continuo, lo estás haciendo siempre, Ok, porque estás en pantalla generando reportes. ¿Qué ocurre? Somos reactivos. ya. Entonces, generalmente lo estamos haciendo cuando ya está la ley de código de red, cuando me llegó una carta de invitación por parte de la autoridad, o inclusive cuando voy a instalar nuevas cargas, nuevos equipos y quiero entender mi capacidad instalada, mis protecciones, cómo están configuradas, y ahí lo voy a hacer. Pero también, bueno, reactivo lo menciono, por ejemplo, porque lo hacemos cuando ya están ocurriendo muchos problemas de manera constante. Ahí ya es más que inevitable que lo realices, ¿verdad? Pero sí, bueno, hay especialistas, también la recomendación es que esto se realice por especialistas, Ujú. y bueno, puedes aprender en el camino, pero que Claro, tú puedas también, bueno, capacitarte y, ¿por qué no invertir en un claro. área que tenga estas capacidades? Entonces, bueno, el código de red, en estos enlaces que mencionabas, Ujú. el primero habla del apagón del 20 de diciembre del 2020, Ok, un evento que afectó a 10 millones de usuarios en el norte del país. Y el segundo nos habla precisamente de las soluciones, de los hallazgos y sobre todo del reporte que se presentó a prensa ok, de este análisis hecho por un grupo de especialistas, ¿verdad? Que inclusive, bueno, colaboramos con ellos en algunos proyectos también, ok, ¿verdad? Y bueno, que es parte también de esta confianza que entregamos en los diferentes servicios que realizamos. ok. Entonces, código de red, que también puede ser tema de otra No, no, plática, no, ¿no? nos coordinamos ahí para darlo. Ujú. ¿Verdad? Y bueno, concluyendo, ¿qué nos llevamos o qué me gustaría que reflexionáramos? Sí. Pues primero entender que la calidad de energía, si bien pues hayamos escuchado, pero no la podemos ver, sí medir, al final lo que buscamos es que los equipos productivos y en cualquier ámbito como centro de consumo que me nombre, Ujú. pues siempre tengan esa entrega o suministro de energía, corriente, tensión, frecuencia adecuados Ok, para que operen de manera continua, segura y que el proceso no se va a interrumpir, correcto. porque esto impacta en pérdidas técnicas y económicas. Ok. ¿Verdad? El análisis lo hacemos con tecnología, con herramientas como analizadores, Ujú. que tienen muchas veces su software, pero hay otro software también de simulación y análisis para Ok. generar escenarios diversos y Ujú. que la solución que se especifique pues cumpla siempre y Claro, que sea eficiente técnica y económicamente. Como claro. colaterales beneficios, o sea, el ahorro de energía, la eficiencia energética Ujú. y bueno, como fin último, puedo decir buscar un sistema eléctrico nacional confiable, Claro, que es confiable y seguro son los términos más recurrentes como características en el código de red. claro. ¿Sí? Y bueno, finalmente, eh, la pregunta que les dejo de tarea. ¿Sabes cuánto cuesta la mala calidad de energía en tu empresa, en tu centro de carga? Bueno, pues la invitación es a esa reflexión, ¿verdad? Y bueno, pues que con gusto podemos conversar, Aquí está el contacto del ingeniero Romero, por si gustan escribirle, con mandarle gusto un WhatsApp o también. una llamada Así telefónica. es. Sabes de que tenemos personas de Honduras, de Nicaragua, de Bolivia, de Perú, No, mucho de gusto. México, de aquí de Monterrey, No, de Baja California. Entonces, muchas gracias por su participación. Vamos a contestar dos preguntas. Si quieren, por favor, ahí abrir su micrófono, alguien que quiera preguntarle algo aquí al ingeniero con toda confianza. Estamos ya prácticamente sobre el tiempo.